Buenas noches, iglesia. ¿Alguna vez se han planteado la siguiente pregunta? ¿Cómo puedo ser cristiano? Entre el año 80 y 90 aproximadamente después de Cristo, Mateo el Evangelista nos presenta a Jesús como un rey dispuesto a salvar. Dentro de los relatos que Mateo incluye en su evangelio, él nos cuenta la historia de dos ciegos que fueron sanados por Jesús. Esta historia nos puede ayudar a responder a la pregunta, ¿cómo puedo ser cristiano? El propósito de mi sermón en esta oportunidad es que todos podamos responder a esta pregunta. ¿Cómo puedo ser cristiano? Quisiera pedirles que me acompañen en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos desde el 29 al 34. Voy a dar lectura a este pasaje. Dice de la siguiente manera: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callase. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Cómo puedo ser cristiano? Para llegar a ser un cristiano, hay una serie de elementos que podemos encontrar en esta narración de estos dos ciegos que fueron sanados por Jesús. En esta noche vamos a considerar tres aspectos que nos van a permitir responder a esta pregunta. ¿Cómo puedo ser cristiano? En primer lugar, para llegar a ser un cristiano, tenemos que invocar a Cristo. Si quieres llegar a ser un cristiano, en primer lugar, invoca a Cristo. Llámalo. Invoca su nombre. Busca a Cristo. Estos ciegos invocaron a Cristo. Clamaron a Él en la condición en la que se encontraban. Ellos literalmente se encontraban en completa oscuridad porque no podían ver. Y en esa condición en la que estaban, clamaron a Cristo. Y ellos dijeron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Para ser cristiano, tenemos que invocar. Para llegar a ser cristianos tenemos que invocar a Cristo. Pero esta invocación a Cristo tiene que ser una invocación que esté ligada a quién es Él. Cuando estos ciegos se dirigieron a Jesús, clamaron a Él, ellos no simplemente lo llamaron por su nombre, sino que ellos dijeron: Señor, Hijo de David. La palabra Señor es la palabra griega Kyrios, que se repite más de 700 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra hace o tiene relación con la divinidad. Esta palabra es utilizada para referirse a Dios. Y estos ciegos usan este título de Señor para referirse a Cristo, a Jesús. Pero también ellos incluyen otra expresión interesante que es Hijo de David. Y como dije en un principio, Mateo nos presenta a Jesús como el Rey. Como este Rey que fue anunciado en el Antiguo Testamento, que fue anunciado a David. Dios le prometió a David que levantaría un descendiente cuyo reino no tendría fin. Y este descendiente no pudo haber sido Salomón ni sus otros hijos,
sino que esta promesa de Dios a David hacía referencia a Jesús. Cuando los ciegos claman a Cristo y llamándolo Señor, Hijo de David, ellos lo están reconociendo como su Señor y como su Rey. Entonces, para ser cristiano, yo tengo que invocar a Cristo. Pero esta invocación tiene que ser en relación a reconocerlo como Señor y como el Rey de nuestras vidas, tal como estos ciegos lo hicieron. Pero también hay un elemento importante cuando nosotros invocamos a Jesús, cuando lo llamamos. Y es que este llamado que nosotros hacemos a Cristo tiene que ser un ruego persistente. El pasaje nos cuenta que cuando ellos invocan a Cristo llamándolo Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, la gente los reprendió para que se callaran. Sin embargo, dice el texto que ellos clamaban más. Ellos no desistieron a pesar de los obstáculos que enfrentaron en ese momento. Ellos tal vez pudieron haber desistido y no continuar clamando a Cristo. Sin embargo, ellos, a pesar de la reprensión por parte de la gente que estaba alrededor, ellos clamaban más, diciendo las mismas palabras: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Así que si nosotros queremos llegar a ser cristianos, tenemos que clamar a Cristo, tenemos que buscar a Cristo en la situación en la que estamos, en la condición en la que nos encontramos. Tal vez estamos en una condición de oscuridad, pero no porque seamos ciegos físicamente, sino porque estamos caminando en la oscuridad del pecado. Y al invocar a Cristo tenemos que creer en Él como nuestro Señor y como nuestro Rey. Y además tenemos que clamar, tenemos que invocar a Cristo con un ruego persistente. No rendirnos, no detenernos en la invocación que hacemos, en la búsqueda que hacemos de Cristo para llegar a ser cristianos. Tenemos que clamar y rogar hasta que podamos tener esa persuasión que Dios nos concede de realmente haber llegado a ser cristianos. En segundo lugar, para llegar a ser cristianos, tenemos que recibir a Cristo. Tenemos que recibir a Cristo. Este pasaje nos cuenta, nos dice, nos relata que Jesús se detuvo cuando escuchó el clamor insistente, la invocación insistente de estos dos ciegos. Dice el versículo 32, y deteniéndose Jesús, los llamó. Cuando uno clama a Cristo, tenemos que responder al llamado que Jesús nos hace. Porque aquí Jesús se detiene y los llama. Y Marcos, el evangelista, nos da algunos detalles más sobre esta misma historia. Marcos nos da un nombre de uno de los ciegos llamado Bartimeo. Y Marcos nos cuenta que Bartimeo, cuando escuchó que Jesús lo llamaba, abandonó su capa y fue hacia Cristo. Esto nos puede ilustrar el hecho de que cuando nosotros, una vez que nosotros hemos invocado a Jesús y cuando Jesús responde a nuestra invocación, llamándonos a Él, a que vayamos a Él, nosotros tenemos que abandonar tal vez aquello en lo cual nosotros confiamos, aquellas cargas que tal vez llevamos en nuestros hombros y que no podemos dejar por nosotros mismos. Pero en el caso de Bartimeo, que fue uno de los ciegos, él dejó su capa, y su capa le servía para protegerse de un clima extremo. Era probablemente el único sustento que tenía. Pero él, al responder al llamado de Jesús, está mostrándonos que su confianza ya no está en aquello que él consideraba importante hasta ese momento, sino que ahora él deposita su confianza completa en Cristo y responde ese llamado. Así que para llegar a ser cristianos, tenemos que recibir a Cristo.
Y ese recibir a Cristo implica dejar atrás aquello en lo que estamos confiando. Tal vez son nuestras obras, tal vez son aquellas acciones que nosotros pensamos que nos van a hacer justos delante de Dios. Sin embargo, este dejar la capa también incluye un arrepentimiento por parte de nosotros, así como Bartimeo, que dejó su capa y fue hacia Cristo, confiando plenamente en Él. Cuando Jesús los llama, Él les hace una pregunta, dice el verso 32 de Mateo, capítulo 20, dice, ¿qué queréis que os haga? Jesús les hace esta pregunta. Y la respuesta que encontramos de parte de estos dos ciegos es, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y para recibir a Cristo tenemos que pedir con fe que nos salve. Pedir con fe que nos salve. Es pedirle que Él nos pueda salvar y tener una confianza suficiente para dejar todo atrás y depositar nuestra confianza en Él. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y eso también implica que debemos aguardar, debemos esperar que su compasión nos toque. Como Jesús tocó físicamente a estos ciegos, nosotros tenemos que esperar que su salvación nos alcance, que su salvación llegue a nosotros. Él nos está preguntando, ¿qué quieren que les haga? Nosotros queremos responder, queremos decirle, queremos ser salvos. ¿Cómo puedo llegar a ser un cristiano? Le tenemos que decir a Jesús, quiero ser salvo. Si tú pides a Cristo y le dices, quiero recibir tu salvación, quiero llegar a ser salvo, quiero abrir mis ojos, espera en Él, porque Él va a responder ese pedido, como respondió al pedido de estos dos ciegos. Dice el versículo 34, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Recibir a Cristo es esperar en Él, es confiar en que Él nos va a alcanzar con su salvación, Él nos va a tocar y enseguida vamos a recibir esa gracia, esa compasión que va a ser manifestada en un perdón de nuestros pecados y en una vida nueva, y en un sentido espiritual nuestros ojos van a ser abiertos. Así que para ser cristiano tengo que en primer lugar invocar a Cristo, en segundo lugar recibir la salvación que Cristo nos da, pero en tercer lugar hay un aspecto más que debemos considerar, y este tercer aspecto es que tenemos que seguir a Cristo. Seguir a Cristo. ¿Cómo puedo ser cristiano? Sigue a Cristo. La última parte del versículo 34 nos dice que después de que Jesús tocó los ojos de los ciegos y les devolvió la vista, enseguida los ciegos le siguieron. Dice, entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ellos no se quedaron simplemente maravillados del milagro que había ocurrido al ser abiertos sus ojos por Jesús, sino que la reacción de ellos, la reacción inmediata de estos ciegos fue seguirlo. Tanto Marcos como el evangelista Lucas nos da algunos otros detalles y nos cuenta, por ejemplo, el evangelista Lucas, que ellos glorificaron a Dios y alabaron a Dios por el milagro que había ocurrido, y esa alabanza y ese agradecimiento y esa glorificación a Dios derivó en un seguir a Cristo. Y le siguieron. ¿Cómo puedo ser cristiano? Sigue a Cristo. No solamente clames a Él, no solamente reciba su salvación, sigue a Cristo. Ese va a ser la evidencia más grande de que realmente somos cristianos, de que hemos llegado a ser cristianos. Porque en un sentido, somos cristianos al invocar a Cristo y recibir a Cristo, pero también en otro sentido somos cristianos al seguir a Cristo.
¿Cómo debemos seguir a Cristo? Síguelo de inmediato. En cuanto percibas tu salvación, en cuanto recibas tu salvación, sigue a Cristo. Y en segundo lugar, vive para su gloria. Como estos ciegos que al recibir la vista, al recibir esta sanidad, esta salvación, glorificaron a Dios. De igual forma, si quieres llegar a ser un cristiano, sigue a Cristo. Síguelo de inmediato todos los días de tu vida y vive para la gloria de su nombre. Por lo tanto, amados hermanos, amada iglesia, quiero terminar con una declaración acerca de Jesús, de este rey que Mateo nos presenta en su evangelio. Este rey llevó una cruz de espinas. Su cetro fue una caña quebrada y su trono fue una cruz sangrienta. Sin embargo, este rey se levantó triunfante sobre la muerte y hoy vive y reina para siempre. Su nombre es Jesús. Él es el rey del universo. Mateo lo reconoció, Mateo 1:1. Los sabios del oriente lo reconocieron, capítulo 2, versículo 2. Satanás no negó su divinidad, capítulo 4, verso 3. Y Pedro lo confesó como el Hijo de Dios, capítulo 16, verso 16. Y hasta estos ciegos lo reconocieron. ¿Qué harás tú? Si este rey es entronado en tu corazón, el reino de Dios se manifestará en tu vida. Porque donde está el rey, el reino de Dios está. ¿Cómo puedo ser cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Es Cristo el rey de tu vida? Para seguir al rey hay que abrir los ojos. Y solamente Cristo puede abrir nuestros ojos. Así que la respuesta a esta pregunta, ¿cómo puedo ser cristiano? Para ser cristiano, tengo que clamar a Cristo, tengo que recibir a Cristo y tengo que seguir a Cristo. Que Dios los bendiga.